Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar las deportaciones. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Nosotros como comerciantes hemos venido padeciendo hace varios meses. Con relación al mercado, cada vez que ellos entienden que hay que cerrar la puerta, la cierran sin nada a cambio, señores. Entonces nosotros tenemos personas ahí perdiendo dinero. ¿Quiénes son nosotros? Los comerciantes, todos los rubros. No, nosotros, la comisión de comerciantes que estamos aquí, cerramos las puertas. Pusimos nuestros vehículos para que no pase absolutamente nada para Haití. Ellos quieren cerrar la puerta por 3 meses. Nosotros estamos dispuestos a cerrarla por 6 meses. Que venden repollo, eso da pena. Entren al pabellón, que venden repollo, que venden zanahoria. La gente que vende en Toyota, ¿cómo tienen eso? Tuvieron que dejar la mercancía botada. ¿Por qué? Que cerraron el mercado el viernes y no se pudo vender. Entonces ya nosotros, el chantaje se acabó. Je le passe, Coisa que esse